Muchísimas gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana. Y bueno, le habíamos comentado en el inicio de nuestro programa acerca de la globalización de la criminalidad organizada. A esto se atribuye también el tema del comercio ilícito. Estamos hablando de drogas, la corrupción, el tráfico de personas, lavado de dinero, en fin. Pero nuestro enfoque en esta oportunidad será el hecho de cómo paliar estos actos ilícitos, que exista un proceso anticorrupción real que pueda generar a mediano o largo plazo los resultados que se esperan de país de cara a proyectos significativos. ¿Usted sabía que la corrupción puede de alguna manera detener procesos importantes de infraestructura, economía familiar incluso? Es impresionante. Hoy queremos compartir con ustedes específicamente acerca de estos procesos anticorrupción y cuáles serían realmente las herramientas necesarias que necesitamos de país a través de las respectivas autoridades para paliar este escenario. Así que hoy tenemos con nosotros a Juan Pablo Rodríguez, presidente de Risk Management, quien nos acompaña a esta hora del día para conocer un poquito más acerca de este interesante tema. Juan Pablo, gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, muy amables, gracias. Muy bien, cuando hablamos de la globalización de la criminalidad, de alguna manera, pues decimos que es una necesidad mundial el hecho de poder paliarla a través de herramientas que se adapten a las exigencias y necesidades de país. ¿Qué lectura le da usted a Guatemala en cuanto al tema del uso de las herramientas legales adecuadas para dar seguimiento a procesos que se necesitan resolver y los que supuestamente se han resuelto, pero es como que la corrupción va de generación en generación? Gracias por estar con nosotros. Bueno, para contestar esa primera pregunta es muy importante que distingamos el concepto de corrupción tanto pública como privada, porque existe el mito de pensar que la corrupción solo tiene que ver con funcionarios públicos, con contratos públicos, con entidades públicas y con recursos públicos. En muchos otros países se ha tipificado el delito de corrupción privada, entonces esa es una tarea pendiente aquí en Guatemala. Conocemos con profundidad la legislación del país, sabemos que hay un decreto del año 2012 que requiere ser actualizado. Y sobre esa pregunta específica de cómo luchar contra la criminalidad, es muy importante no solamente la herramienta penal, que es la que normalmente todo el mundo empieza a ver, sino también las herramientas administrativas. Vale la pena decir que otros países han ido por la ruta de legislar sobre programas de transparencia y ética empresarial, no solamente para el mundo de lo público, sino también para el sector privado. Y eso se puede hacer con otros estándares, por ejemplo, como las normas ISO. Hay una que se llama 37001 del año 2016 del sistema de gestión antisoborno. Así que si yo primero resuelvo el asunto de la ética corporativa y de la ética pública, pues probablemente el derecho penal será residual, porque si voy a hablar de negocios que se hacen con valores, pues será excepcional el caso de la corrupción. Pero si yo solamente creo que resuelvo el problema de la corrupción con el derecho penal y no tengo herramientas del derecho administrativo, pues ahí podemos fallar. Es importante mencionar algo. Voy a atraparle la idea principal que nos habría brindado el decreto 31/2012, la ley contra la corrupción. En este caso, habría comentado que esta ley tiene falacias o de alguna manera tiene debilidades. Lo voy a plantear de una forma mucho más sencilla. ¿Cuáles son esas debilidades o falacias? ¿No está actualizada? ¿Qué se debe de mejorar en cuanto al tema de esta ley? Yo creo que lo primero es hacer una reconfiguración conceptual de la norma. A pesar de que es buena, sigue estando, digamos, un poco atrasada con los estándares internacionales. Como le comento, ya hay una norma del año 2016 y ha avanzado mucho la regulación internacional y deberíamos echar mano de esas buenas experiencias de otras latitudes. Segundo, cuando hablo del asunto conceptual es que usted va a encontrar en esa ley un delito que se llama fraude. Pero si usted va a otras latitudes, fraude no significa corrupción. Fraude significa delito económico, como la estafa, como el hurto o el abuso de confianza. Y eso puede generar una interpretación equivocada de la norma o, para el caso de los delincuentes, pues un espacio gris en la interpretación que les va a ayudar a, digamos, salirse con las suyas. Y lo segundo
es que se requiere que esa norma reconozca no solamente los espacios de corrupción del sector público, donde hay que decirlo, es muy buena porque modificó muchos de los delitos del Código Penal guatemalteco, pero hace falta conectarlo con la corrupción privada. Por eso es importante tipificar el delito de corrupción privada, como ustedes lo llaman aquí, cohecho propio, cohecho impropio, y es cuando un proveedor quiere hacerse a un contrato y necesita que el empleado de esa compañía pues tome esa decisión, y para que la tome pues se le puede sobornar. Mire cómo ahí la idea corrupta nace en el proveedor, pero también puede ser al revés. La idea corrupta puede nacer en el empleado de la compañía, y mire que no estamos hablando de una entidad pública, estamos hablando de una compañía del sector privado, donde lamentablemente, no solo en Guatemala, sino en muchos países, pareciera que la condición para contratar, cuando hablamos de la coima o de la dádiva o del soborno, lo ven como un costo asociado al valor del contrato, como algo natural para hacer negocios, cuando no debería ser así. Fíjese que tuvimos un tema muy interesante recientemente y hablábamos acerca del tema del contrabando en el país. Es algo que de alguna manera de cara a Guatemala afecta a varias comunidades de manera indirecta o directa. En este caso la mayor preocupación es que no existe ningún tipo de control en cuanto al tema de aduana se refiere y que se cumplan los procesos legales para trasladar ciertos productos hacia el país. En este caso, estamos hablando de una debilidad institucional que de alguna manera no puede competir con temas de corrupción porque no está capacitada. Bueno, mire, yo soy profesor hace 20 años y apoyo a varias entidades públicas y privadas en Colombia y en otros países de la región. Y creo que la capacitación es uno de los elementos más importantes. Pero la capacitación debe ir de la mano de un diálogo entre el sector público y el sector privado. Es muy importante que los operadores judiciales o los funcionarios públicos de, por ejemplo, las entidades que se encargan de contener los casos de contrabando, las agencias de aduanas, los que están en zona de frontera y en un país, digamos, como Guatemala, donde al norte tiene México y al sur tiene jurisdicciones como El Salvador y Honduras, que son complejas y además de tránsito, no solo de personas, sino que pudieran ser de productos que le interesan a los grupos criminales, pues necesitamos capacitación para ellos, pero también capacitación para el sector privado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo primero es identificar el problema, lo segundo es modificar las normas y actualizarlas, y lo tercero, tener un compromiso genuino para que las cosas salgan bien. Yo soy un convencido que la ética empresarial genera más negocios, y si todos hacemos más y mejores negocios, pues las condiciones de los ciudadanos van a mejorar. La gente no ha entendido que la corrupción nos hace daño a todos. A veces es un mal invisible, ¿no? Como que hay que pagar este soborno o esta coima para contratar, pero no se dan cuenta que eso sube los precios. Y si sube los precios, pues a todos nos va a costar. Cuando hablamos de conductas ilícitas, qué curioso este dato. ¿Por qué este movimiento se incrementa después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre? ¿Qué relación existe con esto? ¿Qué ocurre para que nuestro público tenga una lectura interesante acerca de este tema? Sí, cuando usted me hizo la primera pregunta, habló de lavado de dinero. Así es. ¿Sí? Entonces, la lucha contra el lavado de dinero empieza primero identificando los recursos ingentes que se producen en el negocio ilícito de la droga. Y yo soy colombiano y vengo de un país donde lamentablemente hay muchos carteles que se hicieron lamentablemente célebres. Pero esa lucha era incompleta y técnicamente tenemos que hablar de algo que llaman los delitos fuente. El lavador lo que necesita es disfrutar de los recursos que se obtienen de una conducta delictiva. Piense usted en el narcotráfico, en la corrupción, en el contrabando, en el tráfico y la trata de personas. El hecho del 9/11, lo que significó para el cambio del concierto internacional, tiene que ver con poner en la ecuación la financiación del terrorismo. Antes la preocupación era el lavado y el narcotráfico y la corrupción. Después de esos hechos lamentables en Nueva York, lo que se dijo fue, ahora necesitamos saber cómo se canalizan los recursos que pueden terminar en varios efectos. Uno, financiando un grupo terrorista, financiando un atentado terrorista o financiando a un terrorista solitario. Y ahí es más complejo porque el lavador tiene un perfil muy distinto al del terrorista.
Y avanzando, entonces llegamos a herramientas, yo creo, más efectivas, por ejemplo, como la extinción de dominio. Guatemala tiene una norma, y esto lo digo con todo el cariño que siento por este país, copiada de Colombia. Nosotros avanzamos desde el año 93 allí, ustedes en 2010 dieron ese gran paso, y mire que lo rentable de esta norma es que usted no tiene que probar la conducta delictiva, usted solo tiene que probar que el bien, la casa, el carro, los recursos, están vinculados a una actividad delictiva, pero no tiene que probar si esa persona natural es delincuente o no. Entonces, creo que es una herramienta mucho más eficiente, y si le quitamos la gasolina, quiero decir, si le quitamos los bienes, los recursos económicos al corrupto, al delincuente, al lavador, al motor que los hace funcionar, pues vamos a tener mejores resultados y no seguir en la ruta del derecho penal, que digamos tiene siempre sus vaivenes, sobre todo porque tenemos que estar juzgando personas naturales. Existen modelos internacionales que son muy interesantes, que fueron funcionales, por ejemplo, para paliar temas de corrupción en otros países. Hablemos de los casos más recientes en cuanto al tema de las decisiones que ha tomado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la lucha antipandillas. ¿Por qué, según su experiencia, considera que el modelo de El Salvador no podría ser replicable para un país como Guatemala? Bueno, yo no he considerado que sea o no sea replicable. Yo puedo tener una opinión técnica sobre el fenómeno de las maras. Yo debo trabajar en 25 países de la región y conozco la realidad salvadoreña. Para dar una respuesta técnica y no política, el fenómeno de las pandillas puso de presente algo muy complicado: el terrorismo internacional versus el terrorismo doméstico. Cuando uno ve los estándares internacionales y le dicen gestione el riesgo de financiación del terrorismo, lo pensaron en términos internacionales, no en términos domésticos. Entonces, habrá que distinguir lo que es el crimen normal, ¿sí?, las pandillas o el sicariato, de lo que pudiera llegar a caber en el concepto de financiación del terrorismo. Y para explicar esto es importante decir que terrorismo es el delito que se da cuando se genera pánico, miedo o zozobra en la comunidad. Si yo no genero eso, es delincuencia común, pero no es terrorismo. Ahora, la forma de resolverlo. Mire lo que pasó en El Salvador. Teníamos una alerta y era: usted tiene tatuajes, usted es de una mara. Si usted es de una mara, usted es delincuente. Esa era la ecuación. Y claro, el delincuente no es tonto, entonces ya no usa tatuajes. Entonces ya no soy mara, ya no soy delincuente. Y eso tuvo un impacto tremendo en los derechos fundamentales, porque usted podría apresar a una persona solo por su condición, digamos, morfológica, por las condiciones que tuviera en la piel, hablando de los tatuajes. Eso es inconstitucional en cualquier país, claro, porque yo puedo usar tatuajes y no ser una mara. Bien. Entonces, el tercer punto, ¿cuál es? ¿Cómo lucho contra este fenómeno? Y ese fenómeno viene atado a otro delito, que es la extorsión. Porque esos grupos necesitan financiarse, esos grupos necesitan vivir, necesitan comprar armas, necesitan, digamos, mantener a esos integrantes de esas pandillas, por decirlo de alguna manera. Y la ruta delictiva más próxima que tienen es la extorsión y el secuestro extorsivo. También se han convertido, digámoslo así, en un outsourcing, en un tercerizador de servicios de carteles de droga, por ejemplo, o de otros delincuentes como los contrabandistas, donde ellos se presentan, digámoslo, como un outsourcing o un tercerizado de seguridad. O sea, yo le aseguro que su producto ilícito en esta ruta no va a tener inconvenientes, porque yo soy el que pone las condiciones en estas jurisdicciones. Entonces, la tarea del presidente salvadoreño, digamos, es compleja desde cualquier punto de vista, porque con una forma distinta de ver el fenómeno está atacando una manera de criminalidad que ha hecho tanto daño a El Salvador, pero que además se está exportando a otros países. Entonces, lo que yo creo que se debe ser muy responsable es esperar prudentemente si esa ruta de trabajo va a dar los resultados que todos esperamos. Digamos, si la ruta del derecho penal, criminalizar, poner en prisión y tener, digamos, a estas personas
de alguna forma, en unas condiciones muy limitadas, realmente se va a traducir en una reducción del delito. Y cierro con esto. La gente está en la cárcel, eso no asegura que no sea delincuente. Siguen extorsionando desde las cárceles. Pero si eso ocurre es porque el que cuida la cárcel o no sabe qué está pasando o tiene conocimiento de qué pasa y permite que eso suceda. Entonces esperemos prudentemente si estas medidas van a tener el efecto que todos esperamos, que es la reducción del delito. Interesante, porque en este momento me viene automáticamente, obviamente hizo referencia que debe de existir un diálogo entre temas de empresa privada y pública, pero también hay un ejercicio de Estado que es muy significativo y que considero que no ha encontrado de alguna manera como percepción general de guatemaltecos, que no ha encontrado las aristas para poder paliar una situación de crisis de criminalidad. En este caso, si como institución aparentemente estoy debilitado, si fuera el caso, ¿cómo vamos a solucionar el problema de corrupción en un país como Guatemala? Pues la solución de la corrupción no en Guatemala, sino en cualquier lugar, es la ética. Y la ética es la ciencia de los valores. Tristemente la gente confunde la ética con la cosmética. Entonces, si todo en el papel funciona bien, la gente cree que eso está bien. Por eso confunden transparencia con integridad. Dicen en las empresas, es que mis procesos son transparentes. Eso no asegura que sean íntegros. Todo el mundo dice, es que yo contrato y para contratar solicito 3 ofertas o 3 propuestas. Eso no significa que hagamos las cosas bien. Eso significa que hay 3 que pusieron una propuesta, pero probablemente ya sabemos a quién le vamos a dar el contrato. ¿Cómo resolverlo? Yo creo que debe ser un trabajo mancomunado de todos los actores y quiero irme cronológicamente bien atrás. La familia, las instituciones, y aquí lo digo pues con muchísimo respeto, las religiosas, quien tenga creencias espirituales, las otras afiliaciones también que respetamos, la universidad, que es hoy muy importante, pero creo que uno de los grandes cambios que se está dando ahora, y lo decía en las conferencias que estoy dictando esta semana aquí en Guatemala, es el cambio generacional. Hoy aproximarse a una persona de generación millennial es muy distinto a aproximarse a una persona que tenga mi edad. Yo tengo 43 años, yo me eduqué de otra manera, yo percibo la frustración de otra manera, yo me aproximo al conocimiento de otra manera. Los jóvenes no, los jóvenes quieren resolver todo en un celular, quieren resolver todo en una app. Y la pandemia nos generó un ejercicio psicológico muy complejo, y es poder estar desde la casa haciendo todo. Cuando usted les dice, tienen que ir a la oficina otra vez, entran en crisis. Entonces, resolver el problema de la corrupción implica un compromiso de la ética y los valores, implica cumplimiento, y cumplimiento en el sentido, digamos, más amplio de la expresión de todas las normas, tanto las administrativas como los estándares internacionales. Y cierro con una explicación técnica muy sencilla. La gente habla de criminalidad, pero tendríamos que decir que criminalidad es la suma de los delitos y los delincuentes. Entonces es un dato meramente estadístico y no significa que refleje lo que pasa en un país, porque hay cifras que no están representadas en los datos reales de las entidades públicas. Le voy a dar un ejemplo, no del mundo de la corrupción. Uno de los delitos más complejos del mundo es el atentado sexual, la agresión sexual. ¿Se denuncia? No. Entonces, cuando usted habla de criminalidad sexual, solo está reflejando los casos que llegaron a la justicia y cuántos están escondidos. Claro. Entonces, puede ser que en la corrupción podamos decir que haya criminalidad de corrupción, en el caso guatemalteco, porque las normas lo dicen así, corrupción pública, pero mire que no podemos hablar de criminalidad de corrupción privada, porque como no es delito, ni siquiera tenemos cifras. Y al no ser delito, alguien pudiera decir, bueno, pues como no es una conducta sancionable, pues yo puedo cometerla, muy a pesar de que Guatemala sea signatario de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que le ordenó al país tener un delito de corrupción privada. Entonces, mire que ahí el análisis cambia un poquito, porque no es solo hablar de criminalidad cuando yo tengo datos de sentencias condenatorias de personas que son consideradas delincuentes y datos de conductas delictivas cometidas, sino probablemente de muchas cosas que están ocurriendo, pero que no llegan a esa estadística porque no están considerados en la ley.
Entonces, ¿qué función efectiva pueden tener los programas anticorrupción planteados, por ejemplo, por gobiernos locales? ¿Qué lectura le da a eso? Pues mire, yo creo que uno siempre debe aprender de los casos de éxito. Estoy seguro que en otros lugares, y cuando digo otros no tiene que ser Colombia o Estados Unidos o Canadá, sino aquí mismo en Guatemala, probablemente hay casos de éxito de otras industrias o de mismas entidades públicas. Hay una figura que está cobrando mucha importancia y es el oficial de cumplimiento. Y uno debería tener un oficial de cumplimiento en la entidad pública y un oficial de cumplimiento en las empresas privadas. Estoy hablando de un oficial de cumplimiento anticorrupción. Usted me preguntó al principio por lavado de dinero. Esa figura ya existe en el mundo antilavado, ¿sí? El oficial de cumplimiento, que con el anglicismo lo llamamos compliance officer. Pero no estaría mal completarle la labor a este profesional diciéndole: usted ya gestiona el riesgo de lavado de dinero, usted ya gestiona el riesgo de financiación del terrorismo, por favor ahora gestione el riesgo de soborno y corrupción. Entonces, muchos de los modelos que administrativamente llamamos antilavado de dinero, eso que aparece allí, manuales, políticas, procedimientos, matrices de riesgo, simplemente le cambiamos el apellido y ahora ya no pensamos en cómo luchar contra el lavado y la financiación del terrorismo, sino pensemos cómo luchar contra el soborno y la corrupción, y ese mismo gestor lo ponemos al servicio del modelo. Entonces creo que ahí podemos avanzar bastante. Hay mucho ya hecho. Los países tienen, por ejemplo, auditorías, tienen organismos de contraloría, tienen regulación sobre responsabilidad fiscal, tienen normas como acá de responsabilidad disciplinaria del funcionario público, o sea que ya hay muchas herramientas. Valdría la pena digamos, hacerle un refresh a la regulación, echar mano de los casos de éxito para que tanto en el sector público como en el privado las cosas se hagan en debida forma en un marco ético. Quiero hacer referencia a otro tema que creo que, teniéndolo a usted en esta mañana como experto, es valiosísima su respuesta a nivel general. Nosotros estamos de cara a las próximas elecciones en nuestro país, pero se ha dado un fenómeno muy interesante. Exfuncionarios que han estado involucrados en procesos de corrupción, lamentablemente se están postulando a ser partícipes de un nuevo puesto público. ¿En qué estaría fallando, si fuera el caso, autoridades del Tribunal Supremo Electoral? No solamente de nuestro país, sino de cualquier país. Pues para no particularizar en Guatemala, porque esto que usted me pregunta pasa en todos los países, ¿en qué estaríamos fallando? Porque ¿cómo detener la corrupción claro, si estos procesos parece un círculo vicioso? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, la forma de resolverlo es primero preguntarnos si hay una legislación sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Eso es lo primero. Y si la hay, evaluar si en el caso concreto de estas personas naturales que se postulan a un cargo público están inhabilitados para hacerlo. Pero ahí surge una zona gris, que es la cosa juzgada. Porque la gente va a decir: yo puede que esté investigado, pero no hay una sentencia condenatoria, no hay un juez penal o un juez administrativo que diga que usted se le probó una conducta delictiva o que usted incumplió una regulación. Con lo cual, en esa zona gris o en ese espacio en el que esa persona está investigada pero no ha sido condenada, pues se puede postular. Pero ¿cómo lo resolvemos? Y vuelvo a mi derrotero en estos temas anticorrupción, otra vez, ética. Yo necesito ser un partido político, un movimiento político que tenga integrantes que no tengan una sola mancha. No me interesa si usted está investigado o no, si fue condenado o no, es que usted ya tiene una mancha. Y como usted tiene una mancha, venimos a un tema complejo: riesgo reputacional. Entonces, usted me puede contaminar a mí, me puede contagiar a mí. Entonces, resuelva sus problemas y cuando los tenga resueltos, pues después viene. Y podemos escogerlo en un debate democrático como corresponde. Entonces, mire que necesitamos que estas herramientas antilavado de dinero y de lucha contra la corrupción también vayan al mundo de la política. Muchos países, por ejemplo, le exigen un oficial de cumplimiento a un partido político. Muchos países le exigen a un partido político convalidar sus aportes y donaciones. Porque, voy a utilizar una expresión muy coloquial, con cara gano y con sello también, o cara y cruz, bueno, como sea en quetzales, por favor, discúlpenme. Pero unos dirán: oiga, ¿cómo se financian los partidos? Entonces se financian con
plata del gobierno, otros dirán, no, no solamente con dinero del gobierno, hagámoslo con aportes privados. Y el empresario dice, bueno, ¿será que yo voy con un partido específico porque además está alineado con mis creencias políticas? Y otros dirán, no, apuéstele a todos, porque igualito siempre va a ganar. Y viene otro tema complejo, los conflictos de interés. Claro. Si usted aporta a una campaña, usted no tiene que esperar que le den un contrato. Usted le aportó a una campaña o a un candidato porque cree en sus ideas, independientemente de que después usted pueda obtener un contrato, que además debería obtener un contrato en franca lid, o sea, en una contienda transparente, íntegra, abierta, y que, cierro con esto, es algo que me ha traído algunos problemas. A nosotros no nos gusta hablar de valor agregado, nosotros hablamos de ventaja competitiva, porque siempre en el mundo de los contratos es, ¿y cuál es su valor agregado? No, ninguno. Porque yo no tengo por qué darle algo más de lo que usted me está pidiendo. Si me está pidiendo A, yo hago una propuesta por A y la A tiene este valor. Si usted quiere más, yo le pongo la A, la B y la C. Pero no me diga que la B y la C se la tengo que entregar por el mismo precio de la A, porque eso va a desbalancear el juego de los contratos. En cambio, si usted va por la ruta de la ventaja competitiva, usted va a tener condiciones objetivas para escoger entre 2, 3 o 4 a los que les pidió lo mismo, pero su capacidad de elección va a ir por ese que le va a dar un mejor servicio o le va a entregar un mejor producto, no por el valor agregado. Hablemos ahora del índice de percepción en cuanto al tema de corrupción se refiere. Okay. Considero que es interesantísimo ver esto de cara al tema de transparencia a nivel internacional. ¿Y esto cómo se puede reflejar en países, por ejemplo, como el nuestro? Los beneficios que puede traer este tipo de resultados. Mire, yo tengo una buena relación profesional con la señora Delia Ferreira. Ella es presidenta de Transparencia Internacional, es abogada como yo, es argentina. Tengo el gusto de conocerla y haber interactuado con ella en algunos foros. Y sobre el asunto de la transparencia, Delia dice que si todos trabajáramos con la ética, tendríamos más ahorro y tendríamos más dinero. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Las tiendas de confianza. En las tiendas de confianza usted no necesita un cajero, no necesita un vigilante, no necesita cámaras y no necesita un acomodador. Usted necesita ética. Va la persona, toma el producto, ve la lista de precios, pone los quetzales, si le queda a cambio, los toma y se va. ¿Eso significa entonces que el producto puede ser más barato? Claro, porque no hay que pagar vigilante, no hay que pagar cajero, no hay que poner cámaras, no hay que poner una alarma. Mire que es ética. Entonces la gente confunde transparencia con transparencia. En Colombia tenemos un manual sobre eso. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de un gobierno anterior sacó un manual donde decía que habían 36 formas de robarse la plata pública en mi país. Entonces es muy triste que no hablemos de la transparencia, sino de la transparencia. ¿Qué dice el índice? El índice le dice que usted de 0 a 100, siendo 100 lo mejor, es más transparente o menos transparente. Pero ojo que es un índice de percepción, no de realidad. Claro. Y ahí es importante que tengamos claridad. Y cuidado también con las percepciones, ¿no? Exacto. Y lo segundo, mide corrupción pública, no mide corrupción privada. Es muy importante. Y tercero, uno de los criterios para llegar a esa calificación tiene que ver con el lavado de dinero. O sea, si yo estoy bien o mal en la lucha contra el lavado, me va a ir mejor o peor en la transparencia. Por su expresión, le voy a explicar. La corrupción es un delito. La corrupción genera plata sucia. El que tiene la plata sucia necesita el lavador, porque si no lava los recursos, no puede disfrutar de ellos. Si la persona es corrupta y luego quiere comprarse un carro con los dineros que sacó del Estado, pues necesita que el lavador le asegure dar la vuelta de esos recursos por la economía y que cuando le pregunten, diga que son de origen limpio. Ahí la corrupción es causa. Pero ¿qué pasa si el dinero viene del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas? La corrupción no es causa, pero como yo necesito lavar, una forma de asegurar el disfrute de los recursos sucios es la corrupción. Claro. Porque yo soborno al sistema. Entonces mire que la corrupción es causa y consecuencia. Pues eso es un fenómeno tan complejo. Y hablando concretamente de Guatemala, estoy viendo aquí mis notas. Mire, Guatemala saca 24 sobre 100. El mejor en nuestra región, hablando de toda América, es Canadá, que saca 74 sobre 100. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ir a Canadá.
aprender del modelo canadiense, cómo se hacen los negocios en Canadá, qué efectividad tienen las normas para aprender de ellos y empezar a escalar en esta calificación para que cuando venga el índice 2023, que seguro sale en enero de 2024, pues Guatemala esté en una mejor posición. Es lo que yo haría. Interesantísimo. Esto también me lleva a hablar, dentro de mis anotaciones también yo tengo que existe una reflexión acerca específicamente de la responsabilidad oficial del cumplimiento en el día antilavado de dinero. Sí. Hablemos acerca de este tema, pero principalmente esto se podría convertir en un modelo interesante para los países latinoamericanos que no lo han aplicado. Sí, usted toca un tema importante que es la cultura. Voy a decirle dos palabras guatemaltecas: cabal y baboso. Son dos expresiones que en cualquier lugar de la tierra que usted esté y las escucha, usted inmediatamente identifica que esa persona es chapín. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces la cultura no se escribe, la cultura se vive. Entonces, ¿cómo hago para generar cultura de transparencia, de negocios éticos, de negocios responsables, de negocios seguros? Pues necesito meterme en el día a día de las personas, de las compañías, de las entidades del sector público. Lo que hicimos en Colombia a través de la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas y una iniciativa que allí se llama NRS, Negocios Responsables y Seguros, fue dedicar un día a la lucha contra el lavado de dinero y es el 29 de octubre. Entonces ahora lo que queremos es exportar la celebración de la lucha contra el delito y ahí vamos a utilizar a todos, a la academia, al sector público, a las autoridades, al sector privado, y cuando digo sector público vamos a pedir el favor de, por ejemplo, las entidades administrativas, las entidades de supervisión como las superintendencias, que aquí la hay, la superintendencia de bancos, las unidades de inteligencia financiera, que aquí se llama Intendencia de Verificación Especial, el Ministerio Público, que en otros países se llama Fiscalía, los investigadores, los jueces penales, los funcionarios de extinción de dominio y otros. Entonces, a todos, voy a decirlo coloquialmente, los montamos al bus y todos empezamos a generar un lenguaje y ese lenguaje nos va a dar como resultado una cultura antilavado, que todos estemos hablando el mismo idioma, que si usted le dicen lavado de dinero, usted sabe qué es, que si usted le dicen delitos fuente de lavado, usted sabe qué es, si le dicen, por ejemplo, lista OFAC, que es una lista del gobierno de los Estados Unidos, usted sabe qué es y qué efectos tiene y usted no se puede meter en esa lista. Entonces la forma de lograrlo, como he dicho aquí, es con compromiso. Si no hay un compromiso real y genuino y que la gente entienda que estas herramientas le benefician a cualquier país y que pueden hacer negocios más transparentes, que no gastemos el dinero en coimas y en sobornos, sino que hagamos inversión social, por ejemplo, claro, en la educación, en infraestructura, en salud, que ahorita la pandemia, digamos, nos hizo una prueba bastante compleja a todos en el mundo de si resistíamos o no, si el sistema de salud pública estaba preparado o no para ese cisne negro. Pues yo creo que estos espacios culturales nos pueden servir. Y cierro con y es que también nos inventamos el Día Anticorrupción. O sea, como, ya tenemos, como tenemos eso, el antilavado, ahora tenemos el anticorrupción. Y por lo menos en Colombia ya sabemos qué días uno y otro se organizan muchos eventos. Por ejemplo, las cámaras de comercio, los registros mercantiles tienen una labor muy importante porque agremian a todo el empresariado y sobre todo tiene una capacidad convocatoria. Entonces es importante empezar a trabajar en esto, como le digo, ojalá desde la escuela, porque uno no puede pretender enseñarle ética a un empresario si desde la escuela no hablamos de valores, pero valores desde la práctica. No valores solo desde la filosofía, que por supuesto hay que tener ese fundamento, pero cómo desde el punto de vista práctico haciendo negocios y cumpliendo con valores y ética siguen siendo rentables. Prácticamente, señor Rodríguez, esto sería de alguna manera pues casi las conclusiones de las sugerencias que podemos dar a ciertos sectores de país. Ahora bien, solamente quiero generar la intención de entender algo que posiblemente también es una duda del público. Nosotros siempre hablamos del tema anticorrupción y el tema de poder paliar temas de narcotráfico o procesos antinarcóticos, como se le quiera definir, cada uno con la jurisdicción que compete. De alguna forma, ¿cómo puedo yo hablar de paliar el tema
del tráfico de drogas si posiblemente la percepción está en que el movimiento económico que genera el tráfico ilícito de droga puede generar empleo en una población determinada? O sea, ¿cómo un gobierno puede hablar de paliar corrupción si el mismo sistema de una comunidad, de su economía, se basa, por ejemplo, yo tengo un hotel, tengo un restaurante, esto va a generar empleo, tengo un puesto de salud, ese puesto de salud va a generar empleo? ¿Cómo puedo traducir esta duda en una respuesta que me pueda orientar acerca de lo que realmente está ocurriendo? Porque si estoy hablando de que voy a paliar un tema de corrupción, pero la corrupción está generando a través del narcotráfico oportunidades laborales, o sea, aquí también se podría hablar a nivel general, hablo de países de Latinoamérica, de ingobernabilidad. ¿Qué más está ocurriendo? Voy a responderle basado en datos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene reportes sobre la lucha contra los narcóticos y el lavado de dinero. Para ponerle aquí algunos ejemplos, en el volumen 1 sobre países que pudieran producir narcóticos o alcaloides, países que pudieran producir sustancias que sirven para terminar con la cocaína como producto terminado, se encuentran los siguientes: Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Y esos mismos países son los que aparecen en el tomo 2 cuando hablamos de lavado de dinero. Casi que es más fácil preguntar cuáles países no están que preguntar qué países sí están. Entonces habla muy mal de la región porque estamos involucrados muchos en este fenómeno. Segundo aspecto, creo que hay un falso argumento en creer que el delito genera empleo. ¿Sí? Digamos que el llamado a contestar esto no es un abogado penalista como yo, sino un economista que sepa de crimen organizado. Pero las cifras pueden decirnos, por ejemplo, que el crimen organizado, como genera recursos, distorsiona la economía. Entonces, usted compra un inmueble que vale 100, tiene recursos sucios que le permiten mejorar ese inmueble por la razón que sea. Usted pone una piscina, usted cambia la fachada y cualquier otra cosa. Y entonces un inmueble que pudiera parecerse a este, que puede valer ahora 120 con las mejoras, pero como hay dinero sucio detrás y hay gente que puede pagar eso, pues ya no vale 120, sino vale 180. Y el que está al lado es envidioso. Pues si el suyo vale 180 y el mío es más bonito, vale 220. Entonces mire cómo en esa cadena todo nos sale más caro. Entonces equivocadamente la gente piensa que el dinero sucio, como igual son recursos y a todos nos sirven, al del hotel, al de la empresa, al que cuida los carros, o sea, digamos, permea toda la economía, pues la gente no se queja, porque son recursos y todos necesitamos sobrevivir. Lo que la gente no percibe, digamos, con mente muy corta, es el efecto a mediano y largo plazo que eso tiene, por ejemplo, la inflación, ¿sí? Porque todo va a ser mucho más costoso. Pero ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, activo la ley de extinción de dominio guatemalteca? Esos dineros, esos recursos, esos bienes ya no van a estar en la economía, salen de la economía. Y entonces el que tenía el trabajo, por ejemplo, de podar el pasto, de arreglar la piscina de ese inmueble que fue comprado con dinero del narcotráfico, se queda sin empleo. Porque ese señor que vivía en esa casa probablemente está apresado o está extraditado. Entonces, creo que el análisis tiene que ser mucho más profundo. A mí me parece bastante facilista pensar que como hay coca, hay dinero, y si hay dinero a todos nos va bien, entonces legalicemos el fenómeno. Y lo otro es que una cosa es el fenómeno de la drogadicción y otro es el delito del narcotráfico. Son dos temas distintos. Cuando hablamos de drogadicción estamos hablando de una enfermedad. Por eso, cuando usted ve en los códigos penales el narcotráfico o el tráfico de drogas estupefacientes o psicotrópicas, no está en un delito económico, está en el grupo de los delitos contra la salud. Yo tengo que tratar al drogadicto como un enfermo, pero al narcotraficante como un delincuente experto en poner bienes ilícitos de un lugar a un lugar B. Y ese fenómeno ahora ha cedido el paso a uno más complejo. Ya no es cocaína, sino fentanilo.
En Estados Unidos hay ciudades completas, lamentablemente, llenas de personas que van como un ente por la calle porque se han vuelto adictas a esta droga. Drogas que se hacen en un laboratorio, donde usted ya no necesita un cultivo, donde usted ya no necesita un país con condiciones climáticas específicas para producir la mejor coca del mundo. Entonces, yo diría, tenemos que combinar los esfuerzos, no solamente los jurídicos, sino también los económicos, los sociológicos, los de salubridad, para dar una verdadera solución. Pero también hay que generar oportunidades, porque esa persona que no le va a importar de dónde vengan los recursos, igual es dinero que le sirve para sostenerse él y su familia, o ella y su familia, pues necesita que se lo reemplace. Cierro con esto, sustitución de cultivos, marihuana o coca, da lo mismo. Entonces, si usted no le da dinero al Estado, no le da oportunidades, lo que usted cultiva, café, cacao, maíz, y no lo puede exportar porque encima es carísimo y hay mucha corrupción y entonces las vías son muy malas y salir del país cuesta bastante, en cambio la coca y la marihuana casi que debajo de una piedra se puede producir, pues usted va por la ruta del cultivo y listo. Entonces debe ser una solución integral, tanto el sector privado como el sector público, y creo que ahí podemos empezar a solucionar. Juan Pablo, ya para cerrar este diálogo tan interesante, y de hecho se convirtió en algo pues muy didáctico para nuestro público, la explicación es muy sencilla y bueno, usted sacará sus propias conclusiones. La guía de buenas prácticas, ya para concluir, creo que es importantísima, una guía de buenas prácticas como país. Bueno, voy a empezar por las personas y luego por el país. Entonces, la primera y muy importante, nunca preste su nombre. Eso tiene un referente jurídico que es el delito de estaferrato. Entonces no preste su nombre. Si le están diciendo, mire, su empresa o usted como persona, ayúdeme a poner estos dineros en una cuenta bancaria, no lo haga. Segundo, siempre pregunte por el origen de los recursos y el destino de los mismos, de dónde viene el dinero, para dónde va, documente las transacciones, ¿sí? No hace falta ser un sujeto obligado para tomar este tipo de precauciones. Y el tercero, voy a utilizar una expresión muy colombiana en dichos de la abuela: cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía. Entonces, la economía tiene unas reglas, tiene unos números, y usted con ellos puede tomar una decisión si de verdad se está enfrentando a un negocio bueno o por el contrario usted está siendo contaminado. Para el Estado, compromiso del servicio público, respeto por los servidores públicos, porque estar en el servicio público es una majestad. Se lo dice un abogado que se formó en Derecho Romano. Pero tristemente la gente cree que el servicio público es como residual, o sea, no pudo ser empresario, ahora va a ser servidor público. No, son igualmente importantes. Y el último punto, para cerrar solo con 5, la ley es una obligación, no una sugerencia. Y tristemente con las nuevas generaciones vemos eso, donde falta firmeza en la educación, falta disciplina, también falta acompañamiento, pero estamos todos muy preocupados donde la gente ve una luz en rojo y en vez de detener el auto, la bicicleta o él mismo, si es peatón, cruza. Entonces, si digamos, ponemos en práctica estos 5 elementos, yo creo que le podemos aportar muchísimo a la sociedad guatemalteca. Juan Pablo, muchísimas gracias. Al contrario, por haber muy estado amables. con nosotros en este diálogo tan interesante. Podemos hablar mucho más y muchas cosas interesantísimas, pero nosotros tenemos que seguir, por supuesto, con más temas de interés a esta hora de la mañana, en esta emisión matutina de las 7:30 AM. Volveremos después de la pausa con más temas.